Hola amigos, todos sabemos la historia de que los judíos bajaron a Egipto, ¿verdad? Había una hambruna en Eretz Kenán y Yosef era el que mandaba en todo. Aníado al Eretz Mitzrayim. Entonces, suena lógico, ¿verdad? Que el padre y los otros hermanos bajaran a Egipto. Muy bonito y todo, pero en primer lugar, ¿por qué los judíos tenían que bajar al exilio y por qué 210 años de esclavitud? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Podemos encontrar tres motivos especiales. Número uno, el motivo número uno, para fortalecer la confianza de los judíos en Dios. El motivo número dos, para desarrollar una relación cercana con Dios. Y el motivo número tres, para mostrarle a los judíos las consecuencias de una búsqueda excesiva del materialismo. Imagínense. Son tres motivos que podemos encontrar importantes del por qué los judíos tuvieron que bajar a Egipto y por qué la esclavitud. Vamos primero con el primer motivo, que era para fortalecer la confianza de los judíos en Dios. Vamos a ver un episodio en la vida de Abraham Avinu que muchas veces lo leemos y la verdad no nos ponemos a pensar mucho en el tema. En Bereshit, capítulo 15, los Pesukim 7 y 8, dice que Hashem le dice a Abraham: yo soy el Eterno quien te sacó de Ur-Kasdim y te dio esta tierra para herencia. Y Abraham le respondió a Dios Eterno, Hashem Elohim: ¿cómo voy a saber que la voy a heredar? Ahora, nosotros vemos que leemos esto y no vemos mucho problema ahí, ¿verdad? Pero la Gemara en Nedarim, página 32a, lo analiza. Dice Rabbi Abahu, dijo el nombre de Rabbi Eliezer: ¿por qué fue castigado Abraham condenando a sus descendientes a 210 años de esclavitud en Egipto? Shmuel le respondió: porque Abraham dudó de la credibilidad de Dios con respecto a su promesa, dice Rashi. Esto está reflejado en el Pasuk. ¿Cómo voy a saber que la voy a heredar? Dice, agrega el Maharal en Geburot Hashem, capítulo 9, que Abraham carecía de la fe completa en Dios. El propósito del exilio a Egipto era corregir entonces la deficiencia en sus descendientes, en nosotros. Dios colocó a los descendientes de Abraham en el exilio porque él tenía una deficiencia de su creencia y confianza en Hashem. Imagínense, estamos hablando de Abraham Avinu, que fue el primero en reconocer a Dios. Aquí le estamos viendo que tenía una falla en su creencia, algo increíble. Por ello, Dios nos llevó a nosotros, sus descendientes, al exilio para que corrigiéramos este error y confiáramos completamente en Él. Ellos también, los Am Israel, iban a poder ver el poder de Dios hacia aquello que Él ama, y al igual que el asombroso poder que Él manifestó ante los egipcios a través de las plagas. Los patriarcas y las matriarcas estaban sembrando la base de todo el pueblo judío. Por lo tanto, no podíamos tener ni una falla en ese momento. No podían tener ni una falla cuan pequeña que sea en ese momento. Teníamos que rectificarlo por más minúsculo que nos pareciera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso podía comprometer toda la integridad de Am Israel. Esto lo dice el Rav Mordechai Becher en Gateway to Judaism. Ahora vamos a ver en la siguiente fuente una analogía cómo el pueblo fue purificado de los rasgos negativos. Dicen Devarim 4:20, Rashi, y comenta el Rav Yaakov Tzvi Mecklenburg, dice: el duro sufrimiento y la experiencia del exilio de Egipto es comparado con un horno de hierro. Eso sirve para purificar al pueblo de todo defecto que había quedado en la era patriarcal, ¿verdad? Sabemos que el hierro, como el horno de hierro, ¿cómo se purifica? En calor, ¿verdad? Con calor. Pero Dios los tomó y los sacó de ese horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como lo son hoy. Rashi dice del crisol de hierro, el horno de hierro, dice que es un recipiente que se utiliza para purificar el oro. Entonces vemos que somos considerados por Hashem como oro y nos tuvo que meter en ese horno de hierro para purificarnos, ¿verdad? Dice Haketaf Kabbalah: Egipto es comparado con un horno de hierro porque el verdadero propósito detrás de la esclavitud en Egipto era purificar al pueblo judío de sus características más bajas, tal como el oro es purificado en un horno. Él quería separar los metales básicos para que solo quedara un oro puro. Con este fin, muchos de los judíos que no eran meritorios murieron durante la plaga de la oscuridad, como ya sabemos, y solo aquellos que quedaron fueron elegidos para salir y recibir la Torá. Cuando leemos Rashi en Shemot, Perek 13, Pasuk 18, dice Rashi: 4/5 del pueblo judío murió en la plaga de la oscuridad. Los hijos de Israel estaban armados, Hamushim, cuando salieron de Egipto. Dice Rashi, ¿qué significa Hamushim? Se puede entender como una derivación de Hamishah, de 5. Entonces, tomado en este sentido, el Pasuk significa que solo 1 de cada 5 Yehudim salió de Egipto
y los otros 4 murieron en Egipto durante los 3 días de oscuridad. Ahora, dice el Rav Chaim Friedlander que los que sí salieron, ¿ok?, se les despertó la fe al haber salido de Egipto, y ahí estuvo el tikkun, el arreglo del fallo de fe que tuvo Abraham nuestro padre. Entonces aquí vemos que el primer motivo, para fortalecer la confianza en Dios, borrando cualquier duda y haciendo cualquier tikkun de nuestros antepasados. Ahora, además de arreglar la falta de Dios, de fe en Dios de Abraham, el nuevo pueblo tenía que pasar una serie de experiencias que iban a poder construir su relación con Dios. Ese fue el segundo motivo que dijimos. ¿Ok? Sfat Emet, en Shemot Parashá Vayera, ¿ok?, dice que el propósito del exilio, del éxodo de Egipto, era mostrar nuestra total dependencia de Dios. El propósito de todo esto del éxodo era para que supiéramos que Dios nos sacó de allí. Porque cuando una persona lo olvida y se enorgullece diciendo mi fuerza y mis habilidades, yo mismo hice mi éxito, entonces debe ser llevado a un estado de indefensión para demostrarle que todo viene de Dios, a un estado que en verdad tú no puedes hacer las cosas solo, de desespero, para que entonces ahí clames a Dios y entiendas que todo viene de Él. En la Perashat Bo dice, el exilio demuestra que Dios altera todo el curso de la historia del mundo, ¿ok?, todo el curso, para que pueda cumplirse el destino del pueblo judío. Todo el éxodo fue para demostrar claramente que Dios actuó de una forma sobrenatural por el bien de Israel. Dice el Rav Eliyahu Dessler, en Michtav Eliyahu, volumen 1, página 158, que la esclavitud provocó en Am Israel un deseo, ¿verdad? Tuvimos como un deseo para creer en Dios, para cumplir la voluntad de Dios, y también un deseo por la espiritualidad. La experiencia de la oscuridad, ¿verdad?, y del y de todo este mal que vivimos, sirvió como un incentivo para que el pueblo judío se esforzara por hallar significado y también espiritualidad. Cada vez que fue necesario darle a una persona justa la posibilidad de elevarse a un nivel muy alto, se lo arrojó al peor ambiente que pudiera pasar para que pudiera aprender que es de esta manera, ¿verdad?, que tú tienes que realizar, que tú tienes que hacer el esfuerzo más grande del mundo, pero al final todo viene de Hashem. Todo depende de Él. De manera similar, cuando Israel se estaba preparando para recibir la Torah, Dios no los envió a la yeshiva, el Shamaim, ¿verdad?, con Moshe, ahí donde Moshe agarró la Torah. No, lo contrario, los mandó a Egipto para ser esclavos, ¿verdad? Habían que ser esclavos de un pueblo que se había hundido hasta los 49 niveles de impureza, el nivel de existencia física más depravado y alejado de Dios. Esta esclavitud los llevó a un estado en el cual gritaron a Dios para volver a Él. Dice en Shemot Perek 2, Pasuk 23. Ahora, este retorno a Dios, esta teshuvá, que comenzó en el extremo opuesto de la esclavitud física y de la frustración, de la tristeza, de la amargura, ¿verdad?, fue la causa de un asombroso ascenso hasta el nivel espiritual necesario para recibir la Torah, lo cual es comparado con los 49 niveles de pureza espiritual. Vemos pues que tenemos que crear una relación especial con Hashem. Y esa fue la segunda razón. Otra razón por la esclavitud fue que el pueblo judío tenía un deseo exagerado y excesivo por el materialismo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Dice en Tosafot Shalem, en el libro de Shemot, Perashat Vayera, página 22, dice: al comienzo, en verdad, el trabajo físico, muchos no sabemos esto, pero el trabajo físico era voluntario, ¿verdad? Le pagaban a Israel, para que sepan. Pero, como consecuencia de su búsqueda por el materialismo, los judíos fueron esclavizados. Al comienzo se les ofreció un pago a los judíos por cada ladrillo que fabricaban, pero debido a su excesivo ganas o excesivas ansias de ganar dinero, ellos hicieron más de lo necesario. Imagínense, trabajaron horas extra. ¿Por qué? Porque ganaban plata por cada ladrillo. Entonces, los egipcios los obligaron a continuar haciendo ladrillos, cubriendo la misma cuota que hacían cuando se les pagaba. Ellos mismos, imagínense, pusieron el grado de esclavitud que iba a ser exigido por los egipcios. De la esclavitud podemos sacar otra enseñanza. Algunos comentarios explican que los sufrimientos en Egipto fueron un entrenamiento para el futuro.
Así nos enseñaron cómo ser compasivos y considerados con los trabajadores y con los desposeídos porque fuimos esclavos. Muchas veces nosotros no sabemos cómo tratar al semejante, ¿verdad? A veces tendemos a despreciar cierta clase de personas. Aquí dice la Torá, nos transmite claramente esta idea cuando dice: no oprimas al extranjero, tú conoces los sentimientos de un extranjero porque fuiste extranjero en tierra de Egipto. Vemos estos tres motivos importantes de por qué todo este episodio en la historia de nuestro pueblo y las grandes enseñanzas que podemos aprender de esto, ¿verdad? Entonces, que tengamos el mérito, número uno, de ver las enseñanzas y acogerlas a nosotros mismos. Y número dos, que tengamos el sehut de ver la llegada del Mashiach y seamos dignos de una geulá total. Amén. Hak Pesach Kasher Besameach.